insulina, 21,1%. Entonces, aquí hay un ejercicio interesante y es que uno pueda seleccionar las que hacen su laboratorio. Este listado es más o menos de 300 pruebas, pero pues si uno no las hace todas, o por lo menos por área, uno las puede seleccionar por áreas y sacarlas para que la bacterióloga que está en el área tenga como la información de que esta prueba puede variar mucho. Ok. Bueno, variabilidad biológica tiene otras aplicaciones. Vamos al ejercicio 10, el ejercicio 3.10. Entonces, en la página 95, que es similar, es para aplicar esta herramienta y este concepto. Dice, determine la variación total del colesterol. ¿Lo quieres leer, por favor? El ejercicio. Determine la variación total del colesterol si el laboratorio tiene un CDA igual que las especificaciones óptimas de modas de variabilidad biológica. Ahí no es de modas, es derivadas. Por favor, corrijan. ¿Derivadas? Derivadas de variabilidad biológica. Entonces, un voluntario que lo haga en el tablero digital. Entonces, Por democracia. doctora Yasmín, ¿levantó la mano? Vania, químico. Yo lo hago. Bueno, Vania, vas. No, vas. No, porque te estoy entendiendo todavía. Por eso, como no entiendo lo que iba a hacer. Pasa. Bueno, allá. Si quieres, hay una paginita nueva. Sí, y todos le dictamos. Pero sobre No, la pero foto. ahí es crear una nueva sobre La misma foto. pantalla. Salta acá por favor. Podrías salir de ahí. O sea, tenemos que estar en Paint para que sean nuevas páginas en la. El siguiente vamos a manejar el bien, se puede. El próximo curso es sobre televisión. Con diploma y certificación. Certifica que maneja un televisor Panasonic modelo tal. Bueno, entonces dictémosle a Ana Lubania, ¿le dictas por favor? Entonces, ¿qué queremos? Hacer el mismo ejercicio que hicimos ahorita con la glucosa. 1,36. Determinar la variación. Para los datos, entonces, ¿Se ve? queremos que determine la variación total del colesterol si el laboratorio tiene una variabilidad analítica igual a las especificaciones óptimas. Entonces nos vamos a la tabla. ¿De dónde sacaré esa información? Bueno, a ella se la dictamos. Entonces uno va y la busca en la tabla porque eso nadie se lo sabe de memoria, ¿cierto? Todo el mundo tiene que tener eso en un archivo virtual. Ok. Entonces, Se dice que el CV total es igual. Total es igual a la raíz cuadrada del coeficiente de variación analítico, o sea, CDA al cuadrado, más el CDI al cuadrado. Así es la fórmula. Entonces, esto sería igual. ¿Cuál es el cuadrado de 1.35? No, 1.35 por 1.35. ¿Cuál es el Pero no les aclaráis. No. No, cuadrado. Por 1.82.
perdón, Vania, ¿tú puedes leer por favor el enunciado? Sí, claro, Determine la variación total del colesterol si el laboratorio tiene un CBA. Un CBA es el coeficiente de variación analítico, ¿no? Ajá. Igual a las especificaciones óptimas Derivadas. de variabilidad biológica. Ok. Sí leímos el enunciado, ¿no? Sí. Y 5.4. Es decir, claro, el ejercicio está resuelto con una condición. La variación analítica es 1.35, pero el enunciado nos dice, oiga, calcúleme cómo va a variar el colesterol en un paciente si la coeficiente de variación analítica no es 1.35, sino que es igual a la variabilidad biológica Entonces es intrínstica. 5.4, o sea que este es 5.4. Ujú. 5.4. Entonces, ¿cuánto es? 5.4. Sí, 9, 16, 9. Es igual. Más 29, 16. Entonces, ya. Entonces, ya el 7.63 es lo que me están pidiendo. Cuando vale 5.4 cuando está igual a 6. Luego el doble y luego a la No, ahí, ¿cierto? Venga, ¿cierto? ¿Cómo van a variar las mediciones de los pacientes, de colesterol de mis pacientes? Naturalmente, o sea, el médico lo que tiene que esperar es que debe variar en 5,4%. Usted no puede pretender que sea 200, 200, 200, 200, 200. No, va a ser 200 más o menos 5,4%, que en este caso es 10,8. 200 más o menos 10,8. O sea, normalmente el paciente le va a variar entre 190 y 210, más o menos. Pero entonces yo ahora tengo que ir y mirar cuál es la variabilidad analítica del método que yo tengo en mi laboratorio. Coloquemos el reporte cada que tenemos sin nombre, Zuli, ¿lo tienes ahí? Y miremos en una situación real de un laboratorio. Ese laboratorio, ¿en cuánto le va a variar? Aquí ya le estamos diciendo, no le va a variar en 5,4%. Pero esto es de acuerdo a variabilidad biológica, entonces yo tendría que verificar en el inserto, por ejemplo, cuál es la variación del método para hacer este mismo ejercicio. No tanto en el inserto, análogo, sino en mis datos de control de calidad interna, porque es cómo está variando en mi laboratorio el sistema de medición del colesterol. Entonces aquí cambiar esta opción. del laboratorio. Sí, si el laboratorio tiene esa condición, que su variación analítica es 5,4%, entonces yo ya sé que el colesterol en mis pacientes, en la medición de mis pacientes va a variar en alrededor de 7,73%. Si fuera 6, entonces hago el cálculo con 6. Hago el cálculo con 6. Miremos con un dato de la vida real, ¿sí? Miremos con un reporte de verdad cuál es la variación del colesterol en un laboratorio. ¿Desde sigue? Sí. Entonces, veámoslo ahí. En este caso, colesterol, en este laboratorio, esto es de verdad, estos son datos de verdad, la variación fue de 1,83%. 1,8, muy buena, ¿cierto? Entonces, No va a afectar tanto, incluso menor que variabilidad biológica. sí. Entonces ahora devolvámonos a Analu y hagámoslo el cálculo con esto de la vida real. O sea, en ese laboratorio el colesterol, la imprecisión del colesterol para ese periodo de tiempo fue de 1,88. Entonces infiramos
¿en cuánto va a variar? Entonces el CBA era ¿En cuánto va a variar? 88. Y el CBI. Y el CBI, eso sí es una constante, ¿cierto? 5,4. La variabilidad lógica entre individual, ¿de dónde la sacamos? Acá. Como tú te vas a llevar este material, está por allá. 5.4. Tú vas y la buscas de El allá. analítico es propio de tu laboratorio. Al cuadrado. En este caso 5.4. más 5.4 al cuadrado. Entonces esto es igual. ¿Cuánto es esto al cuadrado? 1,88 al cuadrado es 3,53. 3,53 más 29,16. 16. Esto es igual. 32,69. Y la raíz cuadrada. 5,71. Entonces ahora sí digamos, si el punto homeostático es 200, entonces ¿cómo variarán los resultados de esos pacientes? Entonces sería 200. Entonces hacia arriba, 200. Hacia abajo sería Hacia arriba serían 205.71. No, eso es porcentual. Pero es porcentual. Esos son Sí, 211.4. ¿Cuánto es el El porcentaje? 5,71% de 200, Como 211.4. 11,43. 211.4 para arriba. 211.4 hacia arriba. 188,57 hacia abajo. Hacia abajo y en la mitad está 200. Los 200. 200. Ah, pues muy chévere. Sí. Ahora, a veces las pruebas, sí, o sea, a veces las pruebas tienen impresiones muy grandes. Este es un reporte modelo acá de un laboratorio con muy buen desempeño. Entonces yo tengo que ir y mirar. Entonces, cuando llegan esas quejas de los pacientes que le reporto que no me coincide, uno tiene que ir y mirar y decir, bueno, ¿será que sí? ¿Será que es que desde mi laboratorio yo estoy generando este ruido? Entonces uno dice, a ver, ¿cómo está? Compara uno, ¿cómo está esta información? ¿Cómo está? Mi variación está por debajo de la variabilidad biológica, estoy en este triple, a veces está en el triple, ¿cierto? A veces está muy grande. Sí, esto ayudaría a ahorrar muchísimo dinero en los laboratorios, porque es una defensa. El doctor no hay necesidad de que usted me demande, ni que mande a hacer en otro lugar la prueba. No, sistema de salud está bien, su prueba está bien, está curada, está bien, está dentro de los límites de variación normal. Sí, sí. Ok, entonces, ese es el ejercicio 310. Ya están sirviendo el almuerzo por si tienen hambre. Vámonos a la página 96 y hagamos otro. Determinar el rango de variación esperada a una concentración de 200 miligramos por decilitro de colesterol si la imprecisión del método es igual a 2,7%. Ahí está resuelto, pero no lo miremos, ¿cierto? No lo hagamos ahí, ¿cierto? A ver, ¿quién? Otro voluntario del tablero. Otro voluntario del tablero. Y Espérame, se pongo una página. Bueno, listo, Entonces, tenemos que el punto homeostático 200 miligramos por decilitro. El coeficiente de variación analítica del laboratorio 2,7%. Ese no está tan espectacular como ese que acabamos de mirar. 2,7%. Y
La variabilidad biológica intraindividual del colesterol ya lo vimos, es una constante, ¿es cuánto? 5,4. Y entonces es El C total. La igual a variación la total raíz cuadrada igual de CBI a al cuadrado I más CBA al cuadrado. al cuadrado. Entonces esto es igual. Esto queda 19.6. Eso da, no, primero te da 7,29 Sí, es y te da 7,29 5,4 por 5,4. 5,429,16 Ah, 29,16. más 7,29. esa suma da 36,45 y la raíz da 6,03. Entonces yo esperaría que el 6% de 200 más o menos 12, 12.6. entonces el resultado de los pacientes podrían estar variando desde Iría desde 188 a 202. No, porque ese es el porcentaje. Sí, 212.6 es Ajá. el El límite superior. Ella volvió a el borrador, ¿cierto? El borrador. 212.06. Me encanta Y la nación abajo. esta época. Qué chévere la nación esta época. 188.6. Se quitaron los números de la O el tizazo del profesor. punto. No, sale muy caro. Sale muy caro, te va a tirar. No, porque sale muy caro, se daña y es peor. Digamos, ahí en cambio la pieza, ahí el problema cuando pasamos de la pieza al marcador borrar, le tocas al profesor, mira, mato. Sí, pero no. Valía. Ah, pero por la primera vez. Muy bien, doctora Olga, muy bien. Ok. Ok. Este me parece el 313, que es de la página 98. Necesitamos un voluntario que haga este, ¿sí? Dice, determine el impacto de 3 coeficientes de variación analítico para la medición de hemoglobina 1C. Tenemos un coeficiente de variación, está en la página 98, ¿sí? Doctora Carolina. Aprende uno muchísimo más cuando está Doctora Lina, ya le Determine el impacto de 3 coeficientes de variación analíticos para la medición de hemoglobina 1C. variabilidad biológica interindividual 1,9%. 9. Y vamos a hacer 3 escenarios. Tenemos un laboratorio en donde la variabilidad es 1,1. Otro laboratorio entre la variabilidad analítica es 1,1%. O sea, ese seguro usa un sistema instalado por Quick. HPLC. 1,1. Capilaridad comparativa. 3%, otro laboratorio tiene 3% y otro laboratorio tiene 4,5%. Miren, hay pruebas que permiten una variación mayor, hay pruebas que lo permiten, 4,5. pero la hemoglobina 1C es una prueba que no aguanta una variabilidad muy grande. Porque ahora vamos a retomar las cosas de
de las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes. Entonces la Asociación Americana de Diabetes tiene ahora unos nuevos rangos, unos nuevos límites, ¿no? Entonces, muy bien, la variación total es igual a la variabilidad biológica intraindividual, ok, 1,9 elevado al cuadrado, más 1,1 elevado al cuadrado. 3,61. Uy, Más 1,21. 3,61 más 1,21. Más 1,21. pero dentro de la raíz cuadrada. 2,19%. 2,45 más 2,19. Sí, ¿verdad? 19. Ok, bueno, 2,19 y lo dejamos allá. Muy bien. Eh, Sí. 12, como la raíz cuadrada de 12,71. 3.5. Eso nos da ella quiere, No, quiere el resultado, ¿no? No, pero 3 puntos. El proceso O sea, ella dice inventó. No, pero Está bien, 3,55 está bien, 17, 4,88. Sí. es lo mismo. Es que ya se acostumbrado y lo respeto. Ok, entonces ahora miremos tres escenarios, ¿sí? ¿Cómo impacta ese 2,19%, ese 3,55% y ese 4,88% la medición del paciente? Entonces consideremos también un escenario en donde el rango reportable sea de 6,5 Entonces ahora, ¿qué queremos hacer? Queremos decirle, bueno, si es 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
Si el valor real, digamos, 7, es 7. Si el valor real es 7. Entonces, si el valor real es 7 y el laboratorio tiene una imprecisión de 1,1, le sumamos eso a su variabilidad, la variabilidad total es de 2,19. Entonces, 7, el 2,19%, La 0,3. 0,15 da el 29% da 0,15, o sea que serían entre 6,85 y 7,15. pero, ok, vamos a poner en blanco. Pero eso si fuese, Si tu imprecisión fuera de 1.
Sí, si la impresión es de 1 a 1, pero también si lo consideramos más o menos solamente una desviación estándar. Sí, Podríamos, porque acá aparece con... sí, con 2 desviaciones estándar, ¿sí? Entonces, pero si lo hacemos con una sola es de 6.85 a 7.15. En el documento, en el libro, nosotros lo hicimos como con 2 desviaciones estándar, entonces por eso lo tenemos que variaría de 7 a 7,33. ¿Sí, doctora Carolina? No, la última parte. Sí, o sea, el 0.15 es el con una desviación. el 2.19%. Y dices que es una desviación estándar sería 0.15, y si son 2 desviaciones serían 0.3. Sí, digamos que el rango reportable lo estamos extendiendo un poquito más, ¿sí? O sea, podríamos reportarle si fuese mucho más que una variación, que es 0.15 en este caso. Si fuesen 2, máximo sería de 6.7 a 7.3, pero dejémoslo así con 6.85 a 7.15, pero es para que vean porque está distinto en el libro, ¿sí? Ok, Y en la ahora, práctica podría uno dejar las 2 operaciones o en la práctica ya, porque aquí pues queda muy chiquito el espacio. pero en la práctica es así, ¿cierto? O sea, realmente estaría variando entre 6.85 y 7.15. Uno le puede poner como un margen, decir, a ver, es que máximo le puede variar esto. Si el diabetólogo, que por ejemplo, a ver, en esto hay siempre una inquietud de los endocrinos y los diabetólogos que dicen, no me coincide el resultado de la hemoglobina 1C con la clínica del paciente, con la medicación del paciente. Dice, pero en cuanto le varió, entonces uno podría decirle, doctor, es que variaría entre 6.85 y 7.15. Uno podría decir, eso es lo máximo que podría, uno le puede poner como otro, que es como está en el documento, máximo entre 6.7 y 7.3, no va a variar más, busque usted qué es la clínica que tiene ahí, ¿no? En el segundo caso, ¿cómo variaría si el resultado es, el valor real es 7? Entonces 3,55 0,24. Entonces 0,24 variaría de 6,7. Ah, pero la doctora borró, ¿cómo variaría? Era 7.15. Ese es en el de escenario 1. En el otro variaría de 6.75 a 7.25. Y en el tercer escenario variaría en 0,34, entonces variaría de 6,6 a 7,34. Una pregunta. ¿Estos son 3 laboratorios distintos? Son 3 laboratorios distintos, A, B y C, 1, 2 y 3. Coeficiente de variación. Del método, del sistema de medición de La hemoglobina medición me está arrojando 1,1%. En cuanto, entonces yo cojo el material de control de calidad, 1,1%. Sí, pero sigo sin entender la desviación estándar, o sea, el 1.1 me lo da el coeficiente de variación, pero total de la, o sea, sin depender que si tomando la primera o la segunda. Sí, como ahí calculamos la variación, entonces lo que hacemos es que despejamos la fórmula del coeficiente de variación, porque como coeficiente de variación es desviación estándar dividido en la media, entonces cuando yo despejo el coeficiente de variación me queda el valor de la desviación estándar, entonces yo le sumo y le resto única
pero normalmente uno sabe que variaría no en una, sino en dos o incluso en tres, ¿cierto? Entonces yo digo, esto variaría, sí variaría en esto, entre más uno y menos uno, pero sí es entre más Como uno y menos dos. anticipando, o sea que Sí. se puede variar más. Exactamente, sí. Sí. Entonces, ¿por qué una 2? Porque despejamos de ese coeficiente de variación, despejamos la desviación estándar. Sí. Por eso. Acaba de recordar la forma. Es que ese capítulo no lo hemos visto, de las herramientas estadísticas fundamentales. Nosotros a ese curso le llamábamos, antes, ¿te acuerdas lo que se llamaba? Un cursito que dábamos que se llamaba herramientas estadísticas básicas, pero le cambiamos el nombre porque es que esto no es básico, es que esto es fundamental, porque a uno se le olvida cómo calcular la desviación estándar, a uno se le olvida cómo es que es el coeficiente de variación, a uno se le olvidan esas cosas y entonces uno y después Y es luego también, fundamental, no es que eso sea lo básico, puedes es fundamental. recordar, pero despejar las fórmulas para cuando quieres hallar otra cosa que es matemática fundamental, también es difícil. Despeje la desviación estándar de la del coeficiente de variación. De acuerdo al ejercicio, el enunciado se determina el impacto de lo que lo comparamos con el rango reportable para saber si tiene impacto. Claro, por ejemplo, gracias. Entonces acá uno dice para el diabetólogo, aquí el ejercicio está hecho con dos desviaciones estándar, ¿no? Según la ADA actualmente, recuérdame, no me acuerdo aquí tiene documento de la ADA. La ADA dice el paciente es normal hasta 5,4%, ¿sí? Hemoglobina 1C hasta 5, por debajo de 5,4 es individuo normal, entre 5,4 y 6,4 es prediabético y por arriba de 6,4 es diabético. En la medida en que vaya aumentando, pues será controlado o menos controlado. Entonces, si yo le reporto al paciente acá entre 6,7 y 7,3, o sea, la medición es 7, el valor real del paciente es 7, pero si yo le reporto entre 6,7 y 7,3, aquí más o menos me queda en el mismo, pero acá con esta variación ya empieza a cambiar el pronóstico, la conducta clínica. Eso es lo que queremos ver, porque el impacto, cual sea, el impacto si la variación del sistema de medición es pequeña, el impacto es que está muy cerca del valor real y no voy a alterar en la conducta clínica a seguir. Si la variación está muy alta, el paciente podría estar pasando de estar normal a prediabético o de prediabético a diabético controlado. Y si está más alto, diabético no controlado. En general, los diabetólogos cambian, ¿qué dice en los documentos? Dice que un cambio en 0,5% unidad de hemoglobina 1C es lo máximo que permiten los diabetólogos. Entonces acá, el rango acá está entre 6,7 y 7,3 con dos desviaciones estándar, es decir, está en 0,6 máximo. Aquí estaríamos en 1% y aquí estaríamos en 1,3%. 1,3% es mucho, porque la literatura que dice en hemoglobina 1C 0,5%. Es decir, que si yo soy diabético, porque es que aquí volvemos al punto del PT. En el PT no me importa tanto el normal, ¿sí? En ese no es tan importante. Es el paciente con anticoagulación. Ahí es donde yo tengo que controlar la prueba, porque ahí es donde le van a cambiar la medicación. Entonces aquí es lo mismo. Yo soy diabético y estoy en 7 y ahora me voy a mi control, me dicen 7,5 con 0,5% en unidades de hemoglobina, no sé qué cambie, el diabetólogo me cambia la medicación. Si yo estaba en 7 y me pasé a 7,5, me cambiaron la medicación. O sea, los diabetólogos tienen ese límite, 0,5, así como el PT es por arriba de el rango que lo dejan quieta en la dosis es entre 2 y 3, por arriba de 3 le bajan la dosis, por abajo de 2 le suben la dosis, y ahí ellos tienen un rango, ¿cierto? Si varían tanto, se la bajan no sé qué, se la suben, ¿cierto? Pero el rango estable es entre 2 y 3. Aquí es importante también el paciente diabético, ¿no? Si es de 5,4 y me varía
0,5 no cambia mucho, pero el paciente diabético que está con una medicación, si yo tengo 8, se me subió a 8,5, me van a cambiar la medicación. Si yo bajo en 0,5, porque es que es poquito, y estas pruebas que tienen así que son muy sensibles, que la conducta clínica cambia con una variación pequeña, son muy importantes. El diabetólogo cambia en 0,5, le aumenta o le disminuye la dosis. Entonces yo no debo dejar que mi hemoglobina 1C varíe en más de 0,5. Ese debe ser mi límite. Yo no debo dejar que eso varíe en más de 0,5 porque yo tengo que entender que entonces al paciente le van a cambiar la medicación y puede ser que el paciente haya estado juicioso y le aumenten la medicación, va a tener un efecto o se la bajen. Ok, entonces esas son las implicaciones de correlacionar variabilidad biológica con la calidad analítica. Variabilidad biológica tiene unas herramientas muy bonitas que vamos a ver ahora, tiene otras herramientas interesantes,